Profesor Cristian Rojas, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, ¿cómo está? Un saludo a todos en la hora de la verdad, feliz año. Muchísimas gracias, lo mismo le deseamos a usted y a todos nuestros oyentes otra vez feliz año. Profesor Rojas, ayer en Georgia se dieron unas elecciones definitivas para la conformación de las mayorías en el Senado de los Estados Unidos. Eran dos curules de las cuales los republicanos debían ganar por lo menos una para mantener su mayoría. Hay cifras que parecen indicar que ya perdieron uno de esos escaños y no sabemos del segundo, si los demócratas quedan con mayoría en el Senado o no. Y segundo, ¿cuál es la ceremonia de hoy? ¿Qué es lo que pasa hoy para definir finalmente la presidencia del señor Joe Biden? ¿Nos lo quiere explicar, profesor Rojas? Claro que sí. Primero, en cuanto a la elección de los senadores de Georgia, es muy importante, muy importante, porque como recordarán, en este momento los republicanos tienen 50 senadores de 100. Tienen la mitad del Senado, los demócratas tienen 48, y por eso es tan importante la elección en Georgia, que quedó pendiente porque hay una especie de segunda vuelta, según las normas del propio estado. Entonces, así como en noviembre vimos unas elecciones de senadores, también se dieron las elecciones de senadores de Georgia, pero ninguno alcanzó el 50% más uno de los votos, porque había otros candidatos de terceros partidos o de los propios partidos mayoritarios. Entonces, quienes lograron tener la mayor cantidad de votos llegaron a la segunda vuelta, como ocurre en Colombia en la elección presidencial. Los dos republicanos son senadores que buscaban la reelección, con lo cual iban eran favoritos, y se enfrentaban a dos demócratas que aparecían ahora en el escenario electoral en Georgia. Entonces, lo que vimos ayer fue esa, segunda vuelta, y lo que hasta el momento indican los resultados es que efectivamente en la disputa entre el demócrata Warnock y la republicana Loeffler, ya ganó el demócrata, que es un pastor cristiano afroamericano, que pues podría uno ver que está, no por ser un pastor cristiano, tiene convicciones pues muy conservadoras, está bastante más a la izquierda. Incluso el senador Marco Rubio advertía que en la visita, en el discurso de Fidel Castro en Harlem, Nueva York, en 1995, pues uno de sus, anfitriones fue este señor Warnock. Y la otra elección, que es entre el senador actualmente del Partido Republicano, Perdue, y el demócrata Ossoff, también están ganando los demócratas. Es una elección mucho más cerrada, por eso no se ha dado un ganador. Pero entonces es muy importante esto, porque creo que va a aumentar las tensiones en Estados Unidos con respecto a todas estas dudas frente al sistema electoral, frente a las posibilidades de fraude y demás, porque de nuevo es una elección que se define por unos pocos miles de votos, cuando es un electorado de millones de votantes, 3 millones de votantes y más. Entonces, aquí va a haber tensión también, porque de la silla que queda pendiente, la del senador Perdue, depende quién controla el Senado en Estados Unidos, y es una elección muy estrecha de nuevo, y de nuevo Georgia, donde pues ha estado la mayor tensión en torno a la elección de Joe Biden, y las mayores, el debate alrededor del posible fraude, de las presiones de la Casa Blanca, de las que se hablaron esta semana, y todo ese gran debate que hay en Estados Unidos. Entonces, podrían estar preguntándose los oyentes por qué controlarían los demócratas el Senado si ganan estas dos sillas, cuando los republicanos tienen la mitad. Quedarían empatados con 50 senadores cada partido, con lo cual ninguno controlaría el Senado. Pero hay que recordar que quien preside el Senado es el vicepresidente. Entonces, la presidenta del Senado será Kamala Harris. Si se confirma la victoria demócrata en Georgia, significa que Kamala Harris es la persona más importante en la política de Estados Unidos para los próximos años, porque además del peso que tendrá en el Ejecutivo frente a un presidente que no es especialmente fuerte, que es una persona mayor,
que se espera que no sea, que se vaya a apoyar mucho en su vicepresidente, pues en este caso además, la señora Kamala Harris, además de su poder en el Ejecutivo, tendrá mucho poder en el Legislativo, porque preside el Senado y será ella quien desempate cuando haya empate. Y pues se prevén muchos empates si está 50-50 el Senado. Así que adquiere mucho poder la señora Kamala Harris, particularmente en los próximos 2 años, porque recordemos que dentro de 2 años hay elecciones de medio término, es decir, vuelve a haber elecciones en el Senado, no del Senado completo, de un 30% de los senadores que cumplen su periodo, y allí puede recomponerse pues ese equilibrio de fuerzas entre republicanos y demócratas. Y en cuanto a lo que ocurre... Sí. Quería preguntarle la ceremonia de hoy o el acto de hoy con respecto a la presidencia de Biden. Gracias, profesor. Claro, el acto de hoy es un acto normalmente simbólico porque lo que hace hoy el Congreso es ratificar los votos del colegio electoral y eso normalmente es protocolario porque pues el Congreso reconoce lo que dice el colegio electoral y se ratifica quién es el presidente de Estados Unidos y hoy simplemente ratificarían que es Joe Biden. Sin embargo, como sabemos que ha habido tanta tensión alrededor de esta elección, todas las acusaciones de fraude, que además incluyen 6 estados, no solo uno, o sea, recordemos que hay 6 estados en los cuales se ha disputado esta elección después del día de las elecciones, y se ha llevado el tema a los tribunales donde no han prosperado las aspiraciones de Donald Trump, pero ahora le queda la carta del Senado. Entonces, ¿qué puede ocurrir allí? Que lo que dicen las normas es que si un representante o un senador objeta la decisión del colegio electoral, eso es suficiente para que se tenga en cuenta y se revise la votación. Si la mayoría de los congresistas votaran a favor de esa objeción, cuestionando el resultado del colegio electoral, se podrían anular los votos de esos estados en disputa, que serían estos 6 estados. No está previsto que eso ocurra porque no hay apoyo mayoritario para esa pretensión. No solamente porque haya una mayoría demócrata en la Cámara, por ejemplo, sino porque no todos los republicanos están a favor de esas pretensiones del presidente. Pero sí hay representantes y senadores dispuestos a objetar la decisión. De hecho, en la Cámara son un centenar más y en el Senado ya hay 11 senadores. Estos 11 senadores, que además han tenido los últimos días como protagonistas al senador Ted Cruz, que es un senador muy importante, que disputó la candidatura republicana con Donald Trump hasta el final, lo recordarán, pues no tienen la pretensión de llegar a anular toda la votación del colegio electoral en estos estados, sino que apuntan a que se cree una comisión que investigue qué ocurrió. Una comisión que ya no es, pues digamos, en los tribunales, donde no ha tenido mucho éxito, sino una comisión del Congreso que investigue el presunto fraude. Y eso tendría una comisión que duraría apenas unos 10 días. Entonces puede que tengan esa posibilidad de crear esa comisión que siga manteniendo, digamos, la atención alrededor de la elección de Biden, pero en todo caso es difícil que el 20 de enero no haya una posición de Joe Biden. Lo que está previsto es que sí ocurra. Bueno, profesor, una política electoral supremamente compleja, difícil. Georgia en el fiel de la balanza y parece que dependemos de un senador para la mayoría, ¿no? Si el senador es republicano, la tienen los republicanos. Si el senador es el demócrata, empatan y el desempate es de Kamala Harris, la vicepresidente. Luego es mayoría demócrata. De hecho, son 50 y 50, solo que 50 valen más que los otros 50. Así es. Parece un juego de palabras, pero no lo es, ¿no? Y lo de hoy, vamos a ver qué ocurre y si un acto protocolario se vuelve un acto muy complejo. Están anunciando marchas en Washington en las que participaría o que serían impulsadas desde la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Es así, ¿no es cierto? Y esa es una marcha que puede volverse muy compleja.
Entonces, así es el propio presidente liderando una manifestación para presionar esta decisión y pues obviamente tiene muchísimos senadores, tuvo una gran votación, podría ser una marcha masiva. Y así seguirán ocurriendo situaciones atípicas en los próximos días. Es probable que el presidente no esté en la posición de Joe Biden, lo cual también sería histórico. Histórico. Yo no recuerdo que haya ocurrido en alguna otra ocasión, o tal vez sí, profesor. ¿Qué cuenta usted? No, tampoco lo recuerdo. Bueno, que un presidente no concurra a la elección en los Estados Unidos. En Colombia el presidente se posesiona mientras normalmente en el Palacio Presidencial está el otro presidente esperando para darle la bienvenida y para irse. Eso se alteró con la invitación que le hicieron al presidente Álvaro Uribe para que asistiera a la posesión de Santos, en cuya posesión el señor Benedetti le metió una andanada terrible al presidente Álvaro Uribe, y esa fue la primera vez que yo haya visto en que un presidente de Colombia asiste a la posesión del otro presidente. En los Estados Unidos y es prácticamente de rigor. El presidente que se va saluda al presidente que llega, y eso es lo que probablemente no ocurra. De manera, doctor Rojas, que ustedes, los especialistas en ciencias políticas, están de plácemes no porque les guste lo que está ocurriendo, sino porque están ocurriendo muchas cosas que tienen que ser analizadas, ¿no? Así es. No tienen cómo aburrirse los especialistas en ciencia política en estos días, aplicando sus principios a un sistema electoral tan complejo como el de los Estados Unidos, que esa es otra cosa que queda en evidencia, ¿no? Y que probablemente tenga que ser repensado, porque aún un tercio de los norteamericanos piensa la posibilidad del fraude, a pesar de que los medios de comunicación y las instituciones han tratado de insistir en que no lo hubo y han tratado de generar una falsa idea de consenso alrededor de la supuesta transparencia de las elecciones, pero se mantiene un tercio de los votantes, que es un porcentaje muy importante, considerando la posibilidad del fraude, y si tenemos en cuenta qué porcentaje son de los votantes republicanos, pues hay mucha insatisfacción con el sistema y tendrán que replantear muchas cosas. Bueno, y como quedaron las cosas en evidencia con la conversación entre Trump y el gobernador de Georgia. El gobernador de Georgia le decía a Trump que todo había estado en orden y que los 11.000 o 15.000 votos que él pedía que le arrimaran, pues no era posible que se los arrimaran porque no existía. Y eso creo que es motivo de un escándalo mayúsculo en los Estados Unidos, profesor Rojas. Así es motivo de un escándalo, aunque por supuesto también podría interpretarse en la llamada que lo que dice Trump es: busquen los votos que enredaron, pero que sí tengo, y no que se los inventen. Entonces ahí viene la discusión. También podrán decir, de todas formas, Georgia no define la elección, porque hay otros 5 estados también en los votos electorales ha habido acusaciones de fraude y sigue buscándose esa revisión del resultado. Y bueno, ya digamos que también un presidente en salida de pronto queda el tema un poco atrás, pero por supuesto ha meritado un gran escándalo. Bueno, profesor Cristian Rojas, todo el mundo pendiente de lo que pasa en los Estados Unidos en medio de una situación atroz que está viviendo ese país como resultado de la pandemia. Es que son demasiadas cosas a la vez, ¿no? Uno no sabe dónde poner la atención, porque la pandemia también es un hecho social que se convierte en un hecho político de grandes dimensiones. El tema de la pandemia del coronavirus. En California les contábamos a ustedes que tenemos el caso de Los Ángeles, donde los paramédicos van a recibir un paciente que está muy enfermo en algún sitio y valoran. Si lo ven con posibilidades de sobrevivir, se lo llevan para el hospital, que está atestado, pero a ver si le encuentran una cama. Y si no le ven posibilidades, lo dejan morir en su casa. Eso es fácil decirlo, profesor, pero es un hecho que la humanidad no se habría siquiera imaginado que ocurriera. Y está a punto de ocurrir, como está a punto de ocurrir entre nosotros también, o está ocurriendo entre nosotros. Por ejemplo, en Bogotá hay muchos hospitales donde no hay una cama en unidad de cuidados intensivos, ni una cama vacía disponible. Y eso no es simplemente un hecho médico, eso se convierte también en un hecho social de hondas dimensiones, ¿no, profesor?
Así es una situación realmente dramática que impacta por supuesto la política y que aunque avanza la vacunación, pero Estados Unidos por supuesto en este momento tiene el mayor número de vacunados, pues aún está pues lejos de alcanzar el nivel que se espera para que la situación de cambie, digamos que de marcha atrás todo este avance de la pandemia, así que se seguirán viendo esas situaciones dramáticas. Esa que usted describe, recuerda esa escena de la película Pearl Harbor, cuando las enfermeras, en medio del bombardeo, salen del hospital a marcar con un lápiz labial a quienes pueden atender y a quienes hay que dejar morir. Pero esos tiempos de guerra en medio de un bombardeo, es increíble que esté ocurriendo en este momento en California, que además es el estado más poderoso de la Unión. Eso es increíble, pero es lo que está ocurriendo ante nuestros ojos atónitos, y eso pasa en el país más poderoso de la Tierra, que son los Estados Unidos, ni hablar de lo que está pasando en el Reino Unido, que decretó una cuarentena total y absoluta y cierre total en el Reino Unido. No hay nada que hacer. Profesor Cristian Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, buen día.